Bueno, hemos leído un texto que creo que es bastante conocido y Efesios, aunque quizás el que más se conoce es el famoso de la armadura, ¿no? Efesios 6, que nos habla de la armadura de Dios y a veces yo entiendo, a todos nos pasa, tenemos textos preferidos. Hay otros a los que a lo mejor no les damos tanta importancia. Pero el apóstol dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y apta para enseñar, para redarguir. Y el Señor dijo algo más serio. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. Aleluya. Entonces toda la palabra del Señor Dios nos la ha dejado para que saquemos. Y vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde hasta la palabra de Dios está siendo atacada de miles de formas. Incluso hasta en las traducciones, que hay algunas traducciones que más que traducciones son ya casi interpretaciones particulares. Yo, ya me conocéis, soy partidario, por eso creo que el Señor ha levantado maestros. Si hay que explicar cosas, que se expliquen, pero yo quiero que las escrituras sean lo más fieles al original posible, porque de lo contrario se dan lugar a ciertas cosas que curiosamente están anunciadas ya por el propio Señor, porque fue el Señor el que dijo que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, y que enseñarán incluso doctrinas de demonios. O sea que la cosa va a llegar. ¿Y cómo guardarnos quizás de todo esto? He cogido este texto porque fijaos que empieza diciendo el texto, esto pues digo y requiero, es decir, os demando en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No sé si sabéis qué es la vanidad de la mente. Vacía. Exacto. Pero la idea, en español sobre todo, la idea es pensamientos que en realidad están vacíos, aunque tengan mucha cáscara, pero no tienen contenido, ¿no? Y esto es uno de los peligros que hoy en día se corre, de tener mucha palabrería, como diríamos en español, Poco práctica. pero poca práctica, y no solo poca práctica, sino ¿qué se suele decir de mucha gente? Sí, habla mucho, pero no dice nada. Es decir, dice cosas, pero la conclusión de todo lo que ha dicho lo piensas y dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? Una de las cosas que yo creo incluso más bonitas del Señor, si os fijáis, es que el Señor no usa palabrería. En las parábolas usa ejemplos de la vida. Las cosas que la gente veía todos los días y explicaba las cosas de Dios con las cosas sencillas de la vida. ¿Y quiere decir por eso que no tenía contenido lo que decía? ¿Quién va a tener más contenido que el propio Dios? Otra cosa es que tú puedas ver y entender ese contenido.
Y hay gente que piensa que para entender y ver ese contenido, pues tienes que estudiar mucho. Hay científicos, hay gente muy sabia. Yo tenía un profesor, no se me olvida, en el Instituto de Filosofía. Ese hombre verlo era pero impresionante. Ese hombre llegaba todos los días a clase con un maletín, por lo menos 3 o 4 libros. Además que tengo la imagen de él, estábamos todos sentados, se ponía en la pizarra. Entonces no eran pizarras electrónicas, eran pizarras normalmente negras Con tiza. o verdes, con tiza, y salía, dejaba su maletín con los libros, siempre nos hablaba, siempre estaba, se ve, leyendo libros, porque además eran distintos cada día. Y se ponía a explicarte en clase de memoria, todo de memoria. Te daba nombres, fechas, te daba explicaciones de todo tipo. Era una eminencia el tío. Pero ¿significa eso que conoce o conocía la verdad de las cosas? No. Hay mucha gente que conoce muchas cosas, que puede incluso recitarte de memoria la Biblia. A veces nos olvidamos de algo muy importante y nos equivocamos. Pensamos que simplemente por saber la Biblia ya somos salvos o ya podemos ir por la vida como si nada. Pero yo te haría una sola pregunta y tú lo meditas. ¿Con qué tienta Satanás al Señor? La palabra. Satanás puede que conozca la Biblia mejor que muchos de los que estamos aquí. Claro, como vivía antes. Incluso conoce más cosas. Conoce el orden que muchos de nosotros no conocemos, el orden espiritual. Porque hay un orden, hay principados, hay potestades, hay cosas que te pueden influir y que a lo mejor tú no conoces. Y te pongo un ejemplo para que me entiendas, porque a lo mejor no sabes por dónde voy. Satanás tienta a Eva y a Adán. Y la consecuencia de la caída por haberlo tentado es que el príncipe de este mundo, que en principio el que había designado Dios era Adán, deja de serlo para que sea Satanás. Tú no te preguntas qué pasa ahí. ¿Por qué la consecuencia de haber pecado el hombre es que Satanás se queda con lo que el hombre tenía? Algo conocía que de momento no se revela en la palabra, se revelan cosas, pero algo sabía Satanás: si yo logro hacer que estos pequen, yo me quedo con lo que es suyo. Hay cosas que no ignoramos. Por eso el apóstol Pablo le dice al pueblo de Dios: orad, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás está siempre maquinando y está siempre buscando
¿Y por qué odia tanto al pueblo de Dios? Porque no seguimos la instrucción de él. Sí, pero eso, ¿tú crees que a Satanás no le preocupa tanto? Satanás lo que le preocupa es que el pueblo de Dios le va a quitar lo que él tiene ahora. Ya Jesús se lo ha quitado. Lo que pasa que, bueno, eso entraríamos en otro tema que no quiero hoy, pero yo siempre digo para que lo entendáis, porque algunos también se lían. Bueno, si Jesús ha vencido a Satanás, ¿por qué no estamos ya en la gloria y ya todo se ha solucionado y Satanás sigue dándonos problemas y todo esto? ¿Os acordáis de la parábola y veis cómo el Señor de forma sencilla te lo explica? La parábola de la viuda y el juez injusto. Sí. ¿Qué dice el Señor? Que igual que la viuda iba todos los días, ¿y qué es lo que hacía la viuda? Insistir. Hazme justicia, Sí. hazme justicia, que este me dé lo que me pertenece. Y él pone un caso extremo, porque a veces te pone un caso extremo, para que vea la importancia de lo que él te dice. Entonces el Señor le dice, igual que la viuda, con un juez que era injusto, que no quería hacerle justicia, pero solamente porque ella fue perseverante, pum, pum, pum. El juez al final dice, mira, aunque solo sea por quitármela de en medio, le voy a hacer justicia. Y entonces le dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que no es como este juez, os va a hacer justicia? Se trata de hacer justicia. Bueno, una justicia, si tú estás reclamando algo y te van a hacer justicia es porque se supone que te lo han concedido. ¿Qué pasa entonces aquí? Bueno, yo creo que por lo menos en el mundo occidental entero, en España desde luego, cuando tú vas a un juicio con un pleito con alguien, un momento es el momento en el que el juez dicta sentencia y otro momento es en el que el juez hace que se cumpla la sentencia que dio. ¿Lo entendéis? Tú, por ejemplo, alguien te debe dinero. Te metes en un pleito y el juez dice, no, pues es justo que tú le pagues a esta persona. Y yo dicto que le tienes que pagar. Pero a lo mejor pasan X meses, a veces según lo que sea pueden pasar hasta años. Si tú lo dejas ir, a lo mejor se alarga y a lo mejor nunca lo cobras. Pero si tú eres como la viuda y vas y reclamas y reclamas y reclamas y reclamas y reclamas, al final el juez dice, bueno, pues ya está bien, ya hemos esperado bastante que se cumpla la sentencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque Cristo derrotó a Satanás ¿cuándo y dónde? Cuando Jesús en la cruz. En la cruz se nos dice que desposeyó, le quitó a todos los principados, que los exhibió públicamente, y a Satanás, y le quitó toda potestad. El príncipe de este mundo legalmente ya no es Satanás, es Cristo. Toda potestad, ¿qué le dice a los discípulos? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, es decir, porque ya tengo el control de todo
id y haced discípulos. Porque yo tengo el poder. Y entonces podríamos decir, y bueno, ¿y por qué no lo ejerce? ¿No será que el Señor espera algo de nosotros? Él puede coger, bueno, siempre lo ha podido, pero ahora más que nunca, ahora desde un punto de vista, digamos, legal según Dios, puede decirle a Satanás, pero ¿cuántas veces, sinceramente, con el corazón en la mano, cuántas veces le hemos dicho nosotros de corazón a Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad, sea tu nombre santificado? Y cada vez que lo hemos dicho lo has deseado de corazón. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí. Es que una cosa es hablar de palabra, saber cosas de la Biblia, y otra cosa, como siempre os digo, es lo que dice el Señor, escudriñad las Escrituras. Fórmate, infórmate bien. Entonces, ¿qué tiene que pasar, entre otras cosas, para que Satanás sea echado definitivamente? Que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Creemos de verdad en el Señor. ¿Cuál es la verdadera vida cristiana, además, hermanos? Hay una cosa de las que nos cuesta desprendernos, el espíritu religioso. Pensamos que, bueno, yo voy los domingos, hago 4 ceremonias, ya me he bautizado, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro, y pensamos que eso no. No. El verdadero cristianismo no es una receta de rituales que tú tienes que hacer. El verdadero cristianismo es una persona que se llama Jesucristo. Y esos ritos solamente tienen sentido cuando Cristo está en tu vida y lo haces por amor a Cristo. Pero si no, son ritos vacíos. Ni te aportan nada ni te llevan a ningún lado. ¿Y qué dice en el texto este? Teniendo vanidad en su mente, vamos un poco más avanzando porque quiero llegar. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Luego hay otro problema. Cuando Cristo, que es el centro de lo que hoy os quería decir, Cristo es una realidad en tu vida. Esta es la pregunta clave que te tienes que hacer. ¿Qué papel juega Cristo en tu vida? ¿Qué papel hace en todo lo que tú practicas en tu vida? Mira, una sencilla cosa, y además, en esto, aunque me queda mucho que aprender, sé el terreno que piso, porque yo he sido religioso de pequeño, tradicional. Yo iba a una iglesia, entonces se decía protestante, no como ahora evangélica, tradicional, y me aprendí versículos de memoria de la palabra, etc. Y al final incluso me aparté, le dije a mi padre, a mí esto no me llena. Hasta que el Señor me esperó en el camino. Y yo tuve una experiencia real de Cristo. Y una mañana de octubre del año 1980, yo oré a Dios como nunca había orado. Y había orado otras muchas veces en la iglesia. ¿Dónde estaba la diferencia? No dije palabras especiales. De hecho, mi palabra de oración solamente fue, si tú eres verdad, Dios, ayúdame.
No dije más. Ayúdame. Porque estoy hecho polvo, estoy fatal. Te necesito. Y el Señor tendió su mano. Lo primero que yo descubrí en medio de aquella experiencia donde todo mi mundo se había derrumbado, que por cierto humanamente es una sensación que desgraciadamente creo que la mayoría tenemos que pasar porque si no, no nos damos cuenta de muchas cosas, pero no es nada agradable. Es como si de pronto te desaparece el suelo y te quedas muy mal, pero te quedas solo con Dios. Y cuando clamas a Dios y Dios te tiende su mano, tú ya no tienes dudas porque no tienes otra opción. Dios es real. Y esa fue mi experiencia. Y vi la mano de Dios. Y vi cómo Dios me sacó. Y hasta ahora. Porque además ningún mérito tengo. Para nada y en nada y de nada. Digo como decía el apóstol Pablo, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y ningún mérito es mío. Todo lo ha hecho Dios en mi vida. La gloria es para Él. Pero si no es una realidad Jesús en tu vida, todo lo demás son actos vacíos que ni siquiera a ti te satisfacen, si eres sincero. Si en verdad no crees en Dios y Cristo no es una realidad en tu vida, te soy franco, aquí estás perdiendo el tiempo. Vete a divertirte al mundo. Porque lo que dice aquí además, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si no hay vida espiritual dentro de ti, tu corazón está duro. Y cuando tu corazón está duro, lo que hay en tu mente son tinieblas que no te permiten ver la luz de Dios. Primero tienes que tener luz. ¿Y cómo viene la luz? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan al respecto? ¿Qué era la luz de los hombres? Tenerlo en el corazón. Exactamente. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Otra cosa para meditar, para que veas como toda la palabra del Señor te concuerda cuando lo miras espiritualmente. En el centro del jardín del Edén, según la palabra de Dios, había 2 árboles. Solo de uno, que yo sepa, si estoy equivocado me lo decís, solo de uno Dios le prohíbe comer. ¿Cuál es de ellos? El Señor. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Me equivoco. ¿Cuál era el otro árbol? De vida. El árbol de vida. Pero mira tú por dónde. El hombre prefirió comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que estaba prohibido. Y calor, ¿no? Mucho calor. Y el problema es que este funciona, pero aquel pobre a ver si lo podemos cambiar, si Dios quiere. El árbol de la vida, que Dios no nos prohíbe, no lo quisimos. Sin embargo, es el que más necesitamos. Y a veces son cosas sencillas. Luego, mirad, no quiero que se haga muy largo, pero vamos a leer algunas de las cosas que nos dice aquí. Porque ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo haces
que Cristo, como dice en otro sitio, habite por la fe en tu corazón. Y dice por la fe. ¿Por qué? Porque la fe hay que llevarla a la práctica, a la realidad. No sirve de nada, como he dicho antes, toda esta parafernalia, si en tu vida normal, cuando nos vayamos, cuando mañana tengas que ir al trabajo, a donde sea, o lo que sea, o de vacaciones, si estamos de vacaciones. Pero, ¿dónde está Cristo? Hermanos, a veces son cosas tan sencillas. Yo no sé si tú alguna vez lo has hecho, como, por ejemplo, desahogarte con Dios. A veces es tan sencillo. Mi mujer me contó una vez que estaba muy frustrada, muy hecha polvo, y cuando se quedó a sola, le dijo: Señor, necesitaría un abrazo. Y dice que de pronto sintió como si unos brazos invisibles la abrazaran. Amén. Yo voy a abrazar los árboles. Y les Sí, digo, pero porque mejor, tengo campo donde vivo yo, pues cambia voy a orar. los árboles por el Señor. Sí, ora al Señor, ora al campo, ora al Señor. Sí. Pero a veces... Pero además te voy a decir por qué. La palabra salvación, también alguna vez lo he dicho aquí, pensamos que salvación se refiere solo a que no voy a ir al infierno. Los romanos tenían dos tipos de salud, o tres creo, pero dos sobre todo que eran los que más usaban. El vale, si alguien te decía, Farida, vale, o vale, Farida, te estaba deseando la salud física. Pero si te decía, como se le decía, y la habréis visto en las películas de Romano, al César, salve César, entonces te estaba diciendo, salud para ti, pero salud de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, salvación está relacionado con la salud integral de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no simplemente ha venido en Cristo a librarte del infierno. Dios ha venido a darte salud en todas las áreas de tu vida. Y todos tenemos cositas. A veces hay heridas, incluso desde la niñez, a veces hasta desde dentro del vientre de tu madre que no sabemos. Pero Dios sí la sabe. Amén. Y Dios quiere ministrarte. La pregunta es si nos vamos a dejar ministrar. Amén. Si entramos en un espíritu religioso, tú vas a cumplir 4 cosas, ni siquiera seamos sinceros, ni siquiera estás prestando atención al Señor. ¿Cuánto tiempo? Solamente esta pregunta, respóndatela tú. ¿Cuánto tiempo dedicas tú al día a estar a solas con Dios? Respóndete. Pero esto es clave. El Señor, siendo el Señor, Hijo de Dios, ¿cuántas horas pasaba buscando a su Padre Celestial? La Biblia nos dice que a veces pasaba noches enteras buscando al Señor. Y cuando su propia madre le dice, ¡ay, hijo mío, tal, no sé qué! No se cortó ni un pelo. Mamá, te quiero mucho, eres muy buena, todo lo que tú quieras, pero tú no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero nada. No te esfuerces, mamá, yo te quiero. No te voy a dejar sola. Pero mi
Padre va primero. Mi Padre celestial es primero que todo. Amén. Porque de Él sale todo. Es que además no nos damos cuenta que ni vamos a poder amar a los demás, ni siquiera a nuestra mujer, ni a nuestros hijos, ni a los demás, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque ¿en qué consiste el amor? Según la palabra, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que, ¿no os acordáis de Juan? Sino en que Él nos amó primero. Ya. Nosotros podemos amar porque hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que nos va capacitando para amar. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, aquí evidentemente estamos entrando en profundidades muy gordas, pero Dios es un Dios práctico. Y Dios nos va a dar cosas muy gordas, como hacía cuando pisó esta tierra enseñando, con cosas muy sencillas. En la experiencia cotidiana contigo. No necesita más, pero le tienes que dejar. Y tienes que hacer las cosas como Él quiere. ¿Y qué te dice así? Lo digo de corrida y se podría alargar mucho más, pero yo creo que también con lo que os he dicho, y si meditáis luego en el texto y sacáis vuestras conclusiones en oración con Dios, el Señor os va a iluminar. Fijaos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22. Bueno, primero ha dicho algo importante. En el 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, es decir, si has tenido una experiencia real con Cristo y has visto en comunión con Él cómo Él se manifiesta conforme a la verdad que está en Jesús, si has tenido esta experiencia, ¿qué vas a hacer? 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, tú ya no puedes vivir como antes de conocer a Cristo si en verdad tienes a Cristo en tu corazón. Es que es imposible. Si tú sigues viviendo como antes y me dices que tienes a Cristo en tu corazón, yo te voy a decir que eres un mentiroso redomado. Porque es imposible que la vida y el Espíritu Santo habite en ti y no haya cambios en ti. Estás fingiendo. Despojaos del viejo hombre. Despojaos. ¿Qué quiere decir esto? Que el viejo hombre no se va por su cuenta él solo. Tú lo tienes que echar fuera. Los viejos hábitos, las viejas costumbres, los viejos vicios, todo lo que se te queda ahí, La vieja persona. Dios espera que tú lo eches. ¿Vale? Dice, despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tú tienes que aprender a pensar de otra manera. ¿Cómo? Pues aquí dice que los cristianos tenemos la opción de tener la mente de Cristo. ¿En qué consiste esto? Muy fácil. ¿Qué hacía Cristo? Pues aplicar la palabra de su Padre. Yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Es decir, sus razonamientos, o como dice en otro sitio, llevad todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. A Dios. Es decir, tu mente, por eso la palabra es alimento para ti, y es luz y es guía, lámpara es a mis pies tu palabra.
Porque a través de la palabra el Espíritu Santo ilumina tu mente, pero tu mente tienes que disciplinarla. Y aquí voy a hacer un inciso que me parece importante, porque esto se habla poco, pero es importantísimo. Todos tenemos la misma lucha. ¿Cuántas veces te ha pasado, por ejemplo, una situación en la que te ves desbordado y estás pasando un momento de tensión, de estrés? Tu mente saca 20.000 cosas. Que si va a pasar esto, que si puede pasar aquello, que qué hago con esto, que qué hago con lo otro. Que no sé, a ver lo que va a pasar. Al final, si somos sinceros, vamos a poner el 80%, yo diría que casi el 99,99, pero vamos a poner el 80% de todo lo que has pensado, no has acertado ni de refilón. Son puras elucubraciones de tu mente. Luego la realidad y el Señor te muestra otra cosa. Pero todos tenemos un problema. ¿Qué haces con tu mente? Porque tu mente no para. No va. Ahí tienes razón. Apoyar al Señor. Sí, el Señor te va a ayudar, pero tú tienes que hacer algo. Sí. Tienes que aprender a gobernar tu mente. Tienes que aprender a darle órdenes a tu mente. Cuando tu mente empiece a divagar por algo que tú ves que ni es conforme siquiera a la voluntad de Dios, o que el Señor te da testimonio de que no, tú tienes que parar tu mente. Autodominio. El dominio propio, Sí. que no es fácil. No. Dios te va a ayudar, pero empieza a practicar. Empieza a practicar. ¿Dónde se ve mucho esto? Cuando te vienen, sobre todo, hablando mal de uno, de otro, de tal, tú tienes que decir, ¿no? Porque además, si yo no tengo ni siquiera prueba, ¿cuántas veces juzgamos mal a la gente sin saber la realidad? Entonces, ¿qué es tener la mente de Cristo? En la práctica no es tan difícil. Es obedecer a Dios y guiar tus pensamientos, obligarlos, o no permitir los pensamientos que no están encauzados en la voluntad de Dios. Y descansar en Cristo, porque si hay alguna amenaza, primero, ¿no te ha prometido Él que va a estar contigo? ¿Tú crees que Dios va a dejar a cosa hecha, hablando de forma práctica, que tú vayas por el camino, haya un hoyo y te caigas? No. ¿Verdad que no? ¿Tú lo harías con tu hijo? No. ¿Le advertirías? ¿Tú piensas que Dios no te va a advertir? Claro. ¿Qué decía el propio Cristo cuando lo perseguían para matarlo? Y en un momento dado le dice a uno, dice, mira, ve y dile a aquella zorra, refiriéndose a Herodes, que sí, menudo era Herodes. Si os estudiáis la vida de Herodes, que hoy y mañana echo fuera demonios y que luego ya me cogerán. Pero mientras Dios, mi Padre, no lo permita y no dé la autorización, por mucho que me amenacéis, no me vais a poder hacer nada. Porque mi Padre me protege. Tú limítate a estar en comunión con Cristo, a hacer las cosas como Cristo quiere que se hagan, rechazar todo lo demás, y el Señor va a estar contigo. Y verás además, y con esto termino, seguir leyendo todo lo demás, y verás además cómo van a cambiar muchísimas cosas en tu vida. Muchísimo. Porque si tú le das lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a empezar a moverse. Y tú vas a cambiar. Y cada vez tu carácter va a ser más formado conforme a Cristo.
cada vez las tentaciones incluso van a ser menos poderosas sobre ti. Y cada vez tu vida va a estar más llena de la luz del Señor. Amén.